Eso para mí es un privilegio, por eso nos esforzamos cada domingo para poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a leer primero unos textos bíblicos antes de empezar el sermón. Yo quiero que nos ubiquemos en el Evangelio según Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto nos está mostrando dos hechos importantes: que aquellos que le recibieron creen en su nombre. Amén. Porque no le puedo recibir sin creer en su nombre. No tiene sentido. Todos los que le recibieron creen en su nombre, y eso trae como consecuencia ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Romanos 8, el 14 que leímos al comienzo, quiero volverlo a leer en esta introducción. Dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí nos está hablando especialmente de una intimidad con Dios, de una cercanía con Dios, que nos permite ser hechos hijos de Dios. Amén. Y eso nos trae a nosotros un gran beneficio especial, y es que ya nosotros no podemos vivir en esclavitud. La esclavitud la trae el temor, el miedo. No podemos vivir en temor, porque Dios nos ha dado un espíritu maravilloso que nos permite reconocerlo como Abba. ¿Qué significa Abba? ¿Qué es Abba? Es nuestro Padre. Es reconocerle que Él es nuestro Padre. ¿Sabe? Por eso allá afuera en el mundo, la gente cuando tiene temor busca otro tipo de soluciones. Los hijos de Dios cuando tienen temor, ¿qué buscan? Al Padre. Buscan a Dios. Muy bien. Gálatas, capítulo 4, versos 6 al 7. Estoy dando estos textos bíblicos como base a lo que vamos a conversar en esta mañana. Gálatas, capítulo 4, versos 6 al 7 dice: y por cuanto sois hijos, ¿qué somos? Hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje nos reafirma la posición especial que tenemos como hijos y herederos de Dios. Amén. Y que porque somos hijos, por cuanto somos hijos, tenemos en nuestros corazones el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué somos hijos de Dios? Según este texto bíblico, ¿qué inicia diciendo? Mira cuál qué. Amor
¿Por el amor de quién? Por el amor del Padre nosotros somos hijos de Dios. Es por su amor, nos está diciendo este versículo bíblico. Mateo capítulo 5, verso 9. Mateo capítulo 5, verso 9. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que viven peleando. Los pacificadores. Los que se esfuerzan por conseguir la paz. Los que buscan y tienen el reflejo de ese carácter de parte de Dios, que es la paz. Los que buscan conseguir la paz. Muy bien. Y el último verso para esta introducción es Isaías, capítulo 43. Isaías está en el Antiguo Testamento, más o menos a mitad de Biblia. Ahí lo va a encontrar después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Isaías está por ahí, escondidito. Isaías 43, versos 6 y 7, dice la Escritura: diré al norte, da acá, y al sur, no retengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre hemos sido creados para su gloria. Hemos sido formados para Él. Amén. Así que este verso nos insta, nos habla y nos mueve a ser pueblo de Dios. Nos llama a ser pueblo de Dios. Amén. Yo creo que estos textos bíblicos nos dan la base para lo que queremos hablar en esta mañana. Y me gusta ese primer texto que leímos de Juan capítulo 1 verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sabe, hace algún tiempo estaba escuchando a alguien que hacía la pregunta: ¿cuántos hijos tiene Dios? Y obviamente nosotros podemos decir todos, muchos hijos tiene Dios. Pero realmente, para que entendamos la doctrina, para que entendamos lo que la palabra nos muestra y nos enseña, es que Dios solamente tiene un hijo. Ese único hijo, el primogénito, ¿cómo? El unigénito. El unigénito, esa es la palabra, muy bien. El unigénito es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, si usted nota los textos bíblicos que nosotros leímos, nos habla de que nosotros también podemos ser coherederos con Cristo. Y nosotros también podemos ser hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos ser hijos de Dios? A través de Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, por cuanto hemos creído en Él, por cuanto hemos aceptado su nombre, por cuanto le hemos recibido, somos ahora adoptados con Él. Ahora hemos recibido el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu del Hijo en nosotros. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Inicialmente quiero que tengamos claro esto, porque las personas creen que solamente por el hecho de nacer se convierten en hijos de Dios, y no es así. O sí necesita un nacimiento, pero no el nacimiento biológico. No el nacimiento biológico. El nacimiento biológico nos hace hijos de nuestros padres, de quienes nos procrearon, de quienes nos trajeron a este mundo, de quienes por X o Y motivo fueron los instrumentos para que usted y yo estuviéramos vivos hoy en día. La biología nos permite eso, entender que tenemos un papá y una mamá, aunque tal vez algunos nos hayan abandonado en el camino o en el tiempo, o ya se hayan partido también de esta tierra, pero sabemos que si estamos aquí es porque hubo una mujer y un hombre que se unieron de cierta manera para poder nosotros nacer, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros hijos. Ahora, en ese contexto natural, en ese contexto normal, un hijo es un hijo. No se necesita ganarse o hacer o ser dignos para ser hijos. Usted se imagina que después de un tiempo de tener en su casa a aquel muchacho que
duerme en la habitación que usted paga del alquiler, duerme en la cama que usted compró, come el mercado que usted trae a la casa, usa el internet que usted paga, usa la ropa que usted le compró, y después de un tiempo ese muchacho se le acerca y le diga: papá, yo he entendido que ahora soy digno de ser su hijo. Y todo el tiempo que lo he mantenido desde que nació, ¿qué? Los hijos son hijos solo por el hecho de nacer, solo por el hecho de que usted los trajo a este mundo. Inclusive las leyes de esta tierra te obligan a responder por tu hijo hasta la mayoría de edad. Te obligan, así haya sido solamente una noche de pasión, así haya sido un desliz, así haya sido una irresponsabilidad de su momento, porque la naturaleza lo controló y la carne lo controló y saliste embarazada o embarazaste a alguna muchacha. La ley te dice: es tu hijo, tienes que cumplir, tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. Así no lo visites. ¿Cuántos padres pasan la cuota y no visitan a sus hijos? Así no lo quieras, de cierta manera, así no lo hayas deseado, pero nació porque lo procreaste, y por nacer es tu hijo. Amén. ¿Estamos entendiendo? El solo hecho, por eso algunos muchachos, cuando están en la etapa de la rebeldía y se les está exigiendo algún tipo de comportamiento en la casa que forma su carácter, y se le exige porque es un deber social participar dentro de las actividades del hogar, es un deber social ayudar en la casa, ¿sí? Ni siquiera por el hecho de ser hijo, o sea, ni siquiera por el hecho de tener mis padres, es que yo tengo que ayudar a mis padres, es por el hecho social. Si yo convivo en una casa, mi obligación social es ayudar a que el entorno de la casa se mantenga bien. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, no porque soy hijo entonces tengo que lavar la loza, no porque soy hijo entonces tengo que barrer, no porque soy hijo tengo que ir a lavar la ropa, o porque tengo que hacer algo en la casa. No, es por el entorno social. Si yo pertenezco a un grupo social, sea familiar o no sea familiar, debo de aportar un granito a la sociedad. Eso es fundamental. Entonces le enseñamos carácter a nuestros hijos, le enseñamos a nuestros hijos: levántese temprano, le enseñamos a nuestros hijos: vea, peguele una barridita a la casa, vea, lave la loza, aprenda a cocinar, aprenda usted a planchar su propia ropita, aprenda a lavar, aprenda eso, porque es una necesidad social. ¿Cuántas personas? Y yo he escuchado muchas veces a mi hermano Johan decir: es que mi padrastro, decir don Luis, me enseñó a trabajar, es que él me enseñó a hacer esto, es que él me enseñó a hacer aquello. Y no es su papá de sangre, no es su padre se fue y lo abandonó en su momento de niñez, porque así es la vida en ese momento. Pero ¿qué significa eso? Significa que el comportamiento social o la necesidad de compartir socialmente me lleva a tener que aportar un granito de arena en la casa. Eso no me hace ni más hijo ni menos hijo, eso me hace una persona que contribuye con el bienestar del lugar donde convive. Muchas personas, usted no ha analizado, de pronto usted dice: ¿por qué mis hijos cuando van a visitar sus amigos allá les ayudan a barrer la casa, allá lavan la loza, allá ayudan a cocinar, y en la casa no mueven un dedo? ¿Nunca les ha pasado eso? De que los muchachos en otro lado ayudan, no reniegan, hacen oficio y, señora, se ofrecen y si está en la casa de la suegra, ahí son las mejores muchachas, cocinan y hacen de todo. Y si están en la casa del suegro, ayudan y es esforzado y trabaja y echa pala y lo que tenga que hacer, ¿verdad? Por generar una idea social, pero es una necesidad social, no tiene nada que ver con ser hijo o no ser hijo. Porque los derechos, volvemos al principio, solo por nacer ya tienes unos derechos, ¿verdad? Pero como ser social, como ser que convive en una sociedad, tienes unas obligaciones. Por eso hay etapas que son bonitas, cuando los muchachos, por ejemplo, en algunas sociedades como en Estados Unidos, van a la universidad, se van de casa.
A diferencia de Latinoamérica, en Latinoamérica nosotros somos como las gallinitas con nuestros pollitos, que crecen y los queremos tener todavía ahí cobijados. En Estados Unidos, no sé si ustedes han visto, o serán solamente las películas, pero lo que uno ve es que cuando un muchacho sale del high school y ya se va para la universidad, se van a vivir a la universidad, se van a conseguir un trabajo de medio tiempo, aunque los papás tengan plata, aunque los papás tengan dinero, aunque les puedan pagar de todo. Nosotros acá no somos de esa manera. Nosotros, ay no, cuidado con mi hijo, ay está sufriendo, está pasando hambre, está no sé qué, y queremos estar ahí. Nosotros todavía son viejos, ya tienen novia, ya tienen novio, pero nosotros queremos cuidarle hasta el más mínimo detalle, si durmió bien, si comió o no comió, si está o no está, todo lo queremos controlar. En Latinoamérica somos así, somos sobreprotectores. Por eso los muchachos crecen con muchas falencias y con muchas situaciones difíciles que no pueden sobrevivir por ellos mismos. Que ser hijo nos trae beneficios especiales. Ser hijo nos trae beneficios. Ayer hablaba, como les contaba, con un amigo y dijo una frase que me sonaba muy bonito, hablando de que su papá es pastor en Usulután, pero que sus demás familiares no quisieron apoyarlo. Solo él y su esposa a veces van o lo apoyan en la iglesia allá en Usulután, pero los demás no lo apoyan. Se han quedado en sus congregaciones. Y decía, y aún sabiendo, y dijo esta frase que tal vez lo dijo normal, pero para mí me llamó la atención, dijo, y aún sabiendo que vivimos como vivimos gracias al viejo, gracias al trabajo y el esfuerzo de su papá, ellos están como están, pero a veces no somos agradecidos por eso, no somos agradecidos por eso. Pero me llamó mucho la atención, y es que el solo hecho de ser hijo trae beneficios especiales, aunque hay unas normas sociales para yo poder permanecer en casa, y es ayudar en la casa, es contribuir, y no por ser hijo. A ver, yo quiero que sea clara la información en esta mañana, porque no sé si a usted le ha pasado o usted lo dijo en algún momento, porque yo creo que yo lo dije en algún momento, creo que se lo dije a mi papá o a mi mamá en algún momento, es que yo no pedí que me tuvieran. Yo acaso les dije, háganme. Yo acaso quise que me trajeran a este mundo. No sé si han escuchado esa frase típica de los adolescentes rebeldes que no quieren hacer caso cuando se les manda a hacer algún tipo de oficio o alguna ayuda en la casa. Y es eso, ¿acaso yo pedí que me trajeran al mundo? ¿Acaso yo les dije, yo quería nacer, yo no quería nacer? ¿Y cómo vas a saber lo que querías si no existías? Pero esa frase viene obviamente por rebeldía, pero es que convivir con otras personas te dan unas obligaciones sociales, te dan unas obligaciones de convivencia. Sean padres o sean amigos o sean familiares o no sean familiares, te dan unas obligaciones de convivencia. O sea, si eres parte de una casa, si eres parte de una familia, tienes que aportar, tienes que ayudar de cierta manera. Ahora, como hijo tienes beneficios como hijos. Y por ser hijos, o sea, un hijo no deja de ser hijo aunque esté o no esté con nosotros viviendo en la casa. Mi hija no vive con nosotros, pero es mi hija. Y donde esté seguirá siendo mi hija. Y el día que ella quiera venir a la casa y quiera volver a casa, pues seguirá siendo mi hija. Porque es mi hija. Porque nació, el simple hecho de nacer, de ser parte de mí, de llevar mi sangre, mi ADN, la hace mi hija. Ese es el derecho que ella tiene. Y como hija es heredera de las deudas que tenga su papá. Es heredera de lo que tengan sus padres. Esos son los beneficios que le generan los hijos que tienen. Amén. Pero tenemos que entender algo. Y es que ser hijos se es por gracia. O sea, no es que tú te ganes ser un hijo. No es porque eres obediente o desobediente. La desobediencia se considera pecado. ¿El pecado qué es? Es que nosotros hemos espiritualizado todo y satanizado todo y lo hemos llevado a un plano de infierno o cielo, de bien o mal, el tema del pecado. Y no estoy diciendo que pecar sea bueno, lo que estoy diciendo es que en sentido
Literal, Pablo enseña que el pecado es errar al blanco, equivocarme. Eso es pecar, ¿sí? Y lo hace como aquellas cositas que tienen un punto fijo y yo tengo que lanzar un dardo y no le pego a la diana, no le pego al puntico, sino que pego por fuera. Eso es equivocarme, ¿sí? Errar en el blanco, el propósito que yo tengo, equivocarme. Es como cuando tú estás haciendo una evaluación en el colegio y cometes errores y en vez de que recibas un 10 es la mejor calificación, recibes un 1, un 2, un 3, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Estás errando, te estás equivocando. Y es lo que Pablo dice, eso es pecado. Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Ahora, el pecado no te condena siendo tú un hijo de Dios, porque tú eres un hijo de Dios. El pecado te trae consecuencias. No sé si me estoy haciendo entender. El equivocarse te trae una consecuencia. Si no pasas la evaluación, ¿cuál es la consecuencia? Reprobaste, posiblemente tienes que estar más días estudiando, posiblemente tendrás que en la universidad pagar un supletorio, pagar otra evaluación y tienes consecuencias. En cambio, si pasas la evaluación, ¿cuál es la consecuencia de pegarle el blanco? Aprobación, pasas rápido, inclusive si eres buen estudiante, a veces hasta te dicen no necesitas hacer evaluación porque tú eres buen estudiante y ya pasaste, ¿verdad? Entonces hay unas consecuencias buenas y hay unas consecuencias negativas al equivocarnos, al hacer las cosas bien o al hacer las cosas mal. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermanos? Porque muchos religiosos y muchos cristianos somos cristianos por miedo al infierno, por miedo a la condenación, por miedo a que si nos morimos nos vamos para la séptima paila del infierno. Y teníamos una hermana que nos decía, hermano, ¿por qué no predica esto? ¿Por qué no predica aquello? ¿Por qué no habla del infierno? Y yo le decía, pero ¿por qué tenemos que ser cristianos por miedo? ¿Por qué tenemos que ser cristianos por temor? Y yo les pregunto, ¿y si el infierno no existiría, si el infierno no existiera, ¿usted sería cristiano? ¿Usted sería cristiano si el infierno no existiera? Al menos en mi caso por la necesidad de cambio. Muchas personas, yo les aseguro, del mundo religioso dejarían la iglesia. Si alguien llega con pruebas y les dice, mire, el infierno no existe, entonces se van a bailar, se van a tomar, se van a hacer un montón de cosas porque están en la iglesia es por miedo de la condenación. Por miedo de la condenación. Pero la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, no debe de preocuparme el infierno. No sé si me estoy haciendo entender. No debo de preocuparme por el infierno, porque estoy en Cristo y ninguna condenación hay en Cristo. Ahora usted dirá, ¿eso quiere decir que los hijos de Dios no pecan? Claro, porque pecar es errar. Pecar es equivocarme. Y pecamos todos los días, por eso nosotros somos pecadores arrepentidos. Pecamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pecando y aún hasta dormidos pecamos. Yo a veces sueño que estoy jugando fútbol y le pego a mi esposa. A propósito. Y ella dice, no, este no estaba dormido, estaba por ahí que estaba desquitándose. Porque precisamente tiene que pegar. Entonces, el pecado es equivocarnos, pero ese pecado no es para llevarnos al infierno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque ninguna condenación hay para los que son hijos de Dios. Ninguna condenación hay para aquellos que ya tienen a Cristo en su vida, aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre. Yo soy de los que creo, no sé usted, que la salvación no se pierde. Es como que mi hija se fue ya, ni sé cuántos años ya lleva por fuera de la casa. Y de repente yo la vea y digo, ¿y usted quién es? No, ¿La conozco? es mi hija. Así venga más flaca, así venga más gorda, así no la reconozca mucho porque está más viejita, sigue siendo mi hija. No se pierde ese privilegio. ¿Sí me estoy haciendo entender? No se pierde el privilegio de ser hijo de Dios. No se pierde ese privilegio. No es una cosa que usted se gana. No es algo que usted se gana. Ni es algo que usted lo puede perder. Porque los
que son hijos de Dios, escuchan a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es cuando somos adoptados por Dios. Yo puedo decir soy salvo cuando soy incorporado a la familia de Dios. Cuando soy incorporado a la familia de Dios, y todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando yo me convierto en un hijo de Dios, en ese momento soy adoptado, estoy dentro de la familia de Dios gracias a Jesús. Y esto no por obras. No es porque usted haya cambiado, no es porque usted ya no peque, no es porque usted sea guapo, o no es porque usted sea inteligente. Esto es don de Dios, es un regalo de Dios. Ustedes van a encontrar en Lucas capítulo 15 del 11 al 32 la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Este muchacho cometió muchos errores. Número 1, le pidió la herencia a su padre antes de que se muriera. ¿Qué le estaba queriendo decir a su papá? Papá, ¿por qué no te mueres? Todo eso que tú tienes, yo necesito mi parte. Pero la herencia no se puede dar sin que se haya muerto el dueño. Le pidió la herencia, le estaba diciendo: papá, ¿me sirves más? Muerto. Ingrato. No amaba a su padre, no lo respetaba, estaba pensando en sus beneficios, cosas propias. Y entonces se fue de la casa a hacer el bien. Se fue a perderse en el mundo pagano. Se fue a gastar la herencia en mujeres, en trago. Se fue a gastar la herencia de una forma mal. ¿Y qué sucedió con el tiempo? Quedó sin nada. Perdió todo. ¿Y qué sucedió al regresar a la casa? ¿Qué recibió de parte del padre? ¿Será que el padre le dijo: ah, bueno, ve a buscar la herencia que te gastaste? ¿O fue que el padre le dijo: bueno, yo ya le di lo que era mío, la parte que le correspondía, suerte, como decimos en Colombia? No, el padre le dio amor, le dio perdón, lo recibió con un abrazo. Para que no lo apedrearan, tuvo que salir corriendo a abrazarlo. Corrió detrás de él para proteger su vida, para darle vida. Lo abrazó, lo tomó, lo restituyó en su casa. Y lo restituyó en su casa no porque hubiera dejado de ser hijo. Lo restituyó en su casa porque él voluntariamente había perdido la herencia de su padre. Pero ahora su padre lo tomó nuevamente y lo incorporó a los beneficios de ser hijo en casa. Porque hay dos cosas, hermanos queridos: ser hijo estando en casa y ser hijo estando fuera de casa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque usted será hijo afuera y adentro, es hijo. Pero cuando usted es hijo en casa, si en casa hay un huevito, el huevito lo partimos para todos. Si en casa hay una tortillita, la tortillita la partimos para todos. Si hay una champita donde no nos mojemos, donde no nos asoliemos, ahí estamos todos. Los hijos en casa reciben los beneficios, sean pocos, sean muchos, los beneficios de la casa. ¿O cuando un hijo está preocupado por pagar el arriendo de la casa? ¿O cuando un hijo está preocupado por el recibo de la luz que llegó a la casa? Cuando ya no vive en casa. ¿Cuándo un hijo está preocupado por el internet? Antes, cuando no hay internet, ¿hey, qué pasó? No han pagado el recibo. Vea, cortaron el internet. Antes exigen, porque están acostumbrados a los beneficios en casa. Pero cuando no están en casa, cuando son independientes, empiezan las preocupaciones por el alquiler. Uy, ya se va a cumplir. Uy, ya va a llegar. ¿Cuánto? Si yo pagué ayer el alquiler y otra vez me cumplió el mes. Vea, no tengo comida, vea.
mandemos a la niña o mandemos al niño donde los abuelos para que traigan alguito. Y comienza a haber preocupación. Porque hay beneficios por ser hijos. Pero una cosa son hijos dentro de casa y otra cosa son hijos fuera de casa. ¿Me hago entender? Ahora, una persona dice, hermano, pero aquellos que eran cristianos y se fueron de la iglesia, no, es que todavía son cristianos. Pero no están recibiendo. Todavía son hijos. Solamente que no están recibiendo los beneficios de estar en casa. No están recibiendo el apoyo moral que se recibe en casa. Porque en casa uno se apoya el uno con el otro. Se llevan las cargas entre hermanos. Hay una forma de ayudarnos. Fuera de casa no. Fuera de casa, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo no sé si mi hija come o no come. Yo no sé si mi hija duerme o no duerme. Yo no sé si mi hija está bien o no está bien. Y ni pregunto para no preocuparme. Porque bastante tengo con mis preocupaciones en casa. He visto a mi mamá llorando por sus hijos que no están en casa. He visto a mi mamá llorando por su hija que está lejos y tiene un problema, llorando por su hijo mayor que está lejos y tiene un problema, porque sea como sea, sigue siendo la mamá, sigue siendo los padres y siguen siendo sus hijos. Pero una cosa es estar dentro de casa y otra cosa es estar fuera de casa. Las ventajas de ser un hijo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabe? Hay una certeza cuando estamos en casa. Y aún fuera de casa hay una fortaleza. ¿Cuántos hijos fuera de casa? Y ya estoy hablando en términos espirituales. Cuando hablo fuera de casa, estoy hablando fuera de la cobertura, de la bendición, de participar del evangelio de manera activa. No estoy hablando de la cobertura de Dios, porque el Dios nos cubre a todos. De Él es el mundo y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. Los hermanos que han dejado de venir a la iglesia siguen siendo hijos de Dios, hermano. Por eso a mí me da tristeza que hay iglesias que cuando un hermano se deja de congregar ya no le dicen hermano. Ah, Julano de tal. Ah, Pepito. Ah, Carlos, no sé qué. No, sigue siendo su hermano, aunque se haya ido de la casa. Sigue siendo hijo de Dios, aunque se haya ido de la iglesia. Y yo tengo que amarlo de igual manera. Tengo que quererlo de igual manera. Donde me lo encuentre, sigue siendo mi hermano. No la niña no sé qué, no la señora no sé qué. No, sigue siendo mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Sigue siendo mi hermano. Ahora, él tendrá las consecuencias que trae el alejarse de la bendición de Dios. Y cualquiera que está apartado, cualquiera que está alejado, cuando digo apartado es lejos de las cosas de Dios, saben las consecuencias que eso trae. Saben que no es tan fácil. Si aún estando de este lado y acercándonos a Dios pasamos situaciones difíciles, imagínense lejos de Dios. Pero la cobertura de Dios aún sigue con ellos. La cobertura de Dios aún sigue en sus vidas. Y donde estén podrán clamar a Dios y Dios les escuchará. Dios les hablará. Jonás fue rebelde contra Dios. Jonás no quiso hacerle caso a Dios. ¿Eso es pecado o no es pecado? Pecado. Es pecado porque erró, se equivocó. Dios le dijo, vete para Nínive y él se fue para Tarsis. ¿Y cuál fue la consecuencia? Terminar En el estómago del pez. en la barriguita del pez. Y ahora ya en la situación en la que estaba, clamó a Dios y Dios lo escuchó. En la situación más difícil, aunque estemos lejos de las cosas de Dios, podemos clamar a nuestro Padre, porque Él no ha dejado de ser nuestro Padre. No hemos dejado de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Sabe? No sé si a usted le ha gustado esas películas donde de repente alguien es un mendigo y resulta que tiene un tío, un familiar o es hijo de una persona millonaria. Y en el último momento, cuando esa persona muere, recibe una herencia y su vida le cambia. He visto muchas películas de eso y me gustan porque
Es interesante cómo una persona después de estar mendigando, una persona después de estar pasando una situación difícil, ahora se encuentra en el otro plano de la vida, porque por el hecho de ser hijo. No convivió con ese padre, no estuvo presente con ese padre, no conoció a sus familiares, pero le tocó una participación de la herencia. Le tocó una parte de la herencia. Y sabe, nosotros somos herederos con Cristo. Nosotros tenemos en nuestras manos una herencia maravillosa que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser para este mundo. Y sabe, porque todavía no hemos aprovechado el potencial que tenemos como hijos de Dios. No hemos aprovechado, no hemos entendido el potencial que tenemos de parte de Dios, las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Nos falta todavía creer muchas cosas, entender y actuar por más fe para poder recibir las bendiciones. Hermano, hay una herencia que Dios tiene para nosotros como hijos. Somos renovados y transformados. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La invitación al ser hecho hijo de Dios es a que abandonemos las cosas viejas, que renovemos nuestro entendimiento a través del Espíritu de Dios, porque de esa manera vamos a entender lo que somos. Si usted va creo que es Eclesiastés, donde la mamá del rey se le acerca al rey y comienza a decirle: un rey no se comporta de esta manera, un rey no hace esto, no haga aquello, que eso es para la gente ociosa, no te pongas a beber vino, que a la final eso trae problemas y dificultades. Y comienza a decirle, una mamá comienza a explicarle al hijo cómo comportarse como un rey. ¿Y qué quiero decirles con eso? Que todavía nosotros no hemos entendido la cultura del reino que debería estar en nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos unos privilegios especiales, maravillosos, que Dios nos ha dado a nosotros. Necesitamos dejar las cosas viejas, los pensamientos viejos, los comportamientos viejos que no nos ayudan a ser lo que somos hoy en día. Hermanos, nosotros nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Así usted deje de congregarse. Aún allá en lo más profundo del pez, seguimos siendo hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 39, verso 38 y 39 dice: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni cosa alguna creada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta que lo que estaba viviendo no lo viviría nunca en casa de su padre, que estaba comiendo la comida de los cerdos, lo que comen los cerdos. Nosotros en Colombia le llamamos lavaza, la lavaza de los cerdos, los algarrobos que solo comían los cerdos, los desperdicios. Y cuando él se dio cuenta de que su situación de vida, y ni siquiera era por la comida que estaba comiendo en ese momento, era que estaba haciendo algo deshonroso para su cultura. Los judíos no crían cerdos, eso lo hacían los gentiles, y los gentiles eran aquellos que estaban apartados de Dios, no conocían al Dios verdadero. Estaba terminando en una cultura que no era su cultura, estaba terminando haciendo cosas que no tenía que hacer, estaba pasando necesidades que no necesitaba pasar, estaba en situaciones solamente por no hacer las cosas bien, no porque hubiera dejado de ser hijo. ¿Y qué dijo? En casa de mi padre, aún los jornaleros, o sea, aún aquellos que no son hijos, reciben beneficios. En casa de mi padre, aún aquellos que trabajan para él están mejor que yo en este momento. Iré, hablaré con mi padre y le diré: no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros.
Y esa era la idea que él tenía. Y ese era el pensamiento que él tenía. Pero cuando regresó a casa, había un padre amoroso con los brazos abiertos para nuevamente acobijarlo con su amor y misericordia, acobijarlo con su gracia y con su poder, y alimentarlo y llenarlo de bendiciones, vestirlo de nuevo, darle un vestido nuevo, un vestido de gala, ponerle un anillo que trae autoridad, un anillo que trae poder, un anillo que significa que él es restituido a la posición en la que nunca debió haberse ido, porque se fue voluntariamente, no porque lo hubieran sacado de ese lugar. Mandó a hacer fiesta, hubo alimento, hubo fiesta y alegría. No fue tomado como jornalero. El Señor le dijo a sus discípulos: ya ustedes no son siervos, ahora son mis amigos, ahora son mi familia, ahora están conmigo. Esos son los beneficios de ser hijos de Dios, pero más de ser hijos que están en casa con el Padre. Pónganse en pie, tengan la bondad, estimados hermanos. Yo sé que la vida trae circunstancias donde a veces no entendemos muchas cosas, y a veces es necesario salir a contemplar un poquito allá afuera y darnos contra el mundo para valorar lo que tenemos adentro. Todos aquellos que hemos tenido que trabajar lejos de casa y pasar días en la familia, cuando estamos lejos valoramos más la familia. Valoramos ese muchacho que se levanta tarde y no ayuda, pero por lo menos está ahí en casa. Valoramos su esposa que lo atiende, que le da su alimento, que le ayuda. Valoramos la compañía, porque nadie valora más que aquel que lo ha perdido, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero qué bueno que nosotros no necesitemos salir de la casa del Padre para valorar a nuestro Padre, salir a darnos contra el mundo para reconocer que con Él lo tenemos todo, que con Él estamos bien, que es una bendición ser un hijo de Dios, que es un privilegio ser parte de su reino. Aquellos que salieron, aquellos que están afuera, aquellos que no han vuelto, amémoslo como el Padre los ama. Cuando ustedes lo vean, abrácelos como el Padre los abrazaría. Dígales: vuelva a casa, en casa te estamos esperando, vuelve a la iglesia, que es tu iglesia, que es tu lugar. Demostrémosles el amor del Padre a través de nosotros, y la gente se va a dar cuenta que nunca debieron haber salido de este lugar, porque aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando nos unimos, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos a alabar a Dios. Ahora dígale: Señor, permítame permanecer en tu casa, establezcame en tu casa, entra a mi casa. Cierre sus ojos un momento.